que tienen cuaderno, lápiz, pueden anotar. Hoy solamente voy a hablar de 4 puntos del Espíritu Santo. Punto muy importante. Punto en la cual nos va a ayudar a entender el por qué y para qué estamos aquí en este lugar. Los que tienen Biblia, el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, del 26 al 27. Cuando lo encuentren, puede decir un fuerte amén. La gloria y la honra sea para Dios. Dice la Biblia que en nombre del Padre lo encontraron Hijo y Espíritu Santo. 36 del 26 al 27. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué dará Dios? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos y guarden mis preceptos y los ponga por obra. ¿Cuántos están aquí? Dios nos dará un corazón nuevo. ¿Quién quiere un corazón nuevo? Pondrá su espíritu dentro de nosotros, quitará vuestro corazón de piedra y os dará un corazón de carne. Jeremías capítulo 20, pueden buscarlo del 7 al 9. Jeremías capítulo 20 del 7 al 9 dice así: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fui que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burlaba de mí, porque cuantas veces habló, doy voces y gritos y violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me había sido para enfrentar escarnios cada día. Y dije: no me acordaré más de ti, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos están aquí? El profeta Jeremías hablaba de un fuego que ardía dentro de él. La Biblia dice que tenía afrenta y escarnios. La palabra afrenta son problemas que él tenía por predicar la palabra de Dios. Él le predicaba a un pueblo entero que no creía en Dios, que estaba involucrado totalmente en la idolatría. Y dice: no hablaré más de él, porque tengo afrenta y escarnio. O sea, tengo problemas y muchos problemas por predicar la palabra de Dios. Y dice: no me acordaré ni hablaré más de su nombre. ¿Cuántos están aquí? Y dice la Biblia que dentro de él había un fuego ardiente. El problema de Jeremías, que ya Dios le había dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Cuando Dios pone dentro de nuestro corazón un espíritu nuevo y un corazón nuevo, por más que queramos apartarnos de Dios, hay un fuego dentro de nosotros que no nos permite soltar a Dios. A veces las pruebas, Jeremías era un hombre que se comunicaba con Dios face to face, cara a cara, pero como había ese fuego dentro de él, a pesar de la prueba que él estaba pasando, él se mantuvo buscando al invisible. ¿Verdad aquí? O sea que él lo iba a detener. La palabra parece que lo iba a detener lo que estaba pasando, pero lo que él tenía dentro era más grande que lo que él quería hacer. Por eso dice la Biblia: más grande el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo están entendiendo esta palabra? Entonces Jeremías trató de soltar los guantes, trató de soltar a Dios, y era un hombre que se comunicaba face to face con Dios por tantos problemas que estaba pasando, por tanta tribulación que estaba pasando. Pero dice la palabra que hay un fuego dentro de su interior. El fuego significa el Espíritu Santo. O sea que Jeremías ya había sido transformado. Su corazón de piedra había sido transformado a un corazón de carne. Por eso que él no podía soltar a Dios. ¿Puedo estar aquí? Y dice la Biblia que cuando Jeremías trató de soltarlo, no pudo, porque Jeremías entendió un principio importante. Él no nació para hacer lo que él quería, él nació para hacer
lo que Dios le había llamado. Cuando entendemos este principio, podemos correr, pero llegará el momento donde Dios jalará la correa y tenemos que regresar en el lugar donde nosotros nos fuimos. ¿Dónde están aquí? Y eso es lo que Jeremías da a entender en la palabra, que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra voluntad, sino se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Dónde están aquí? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos unge. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cuando hay un toque del Espíritu Santo, lo primero que hace la presencia del Espíritu Santo nos unge. ¿Cuánto están aquí? Dice el libro de Hechos, capítulo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, como anduvo haciendo bienes y sanándose a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Porque Dios es la primera marca que sentimos cuando el Espíritu Santo nos toca. Él nos unge. Él no necesita un hombre que nos unja. Su presencia que desciende nos unja y nos separa. La Biblia dice que Saúl, cuando Saúl fue llamado rey, lo primero que pasa con Saúl, pasa algo. Pregúntame qué pasa. Se le pierde un asna. O sea que Dios provoca que pase algo en la vida de Saúl para que él se direccione al llamado. O sea, por más que queramos correr, Dios va a provocar que pase algo para que regresemos al llamado en el cual fuimos predestinados. ¿Cuándo están aquí? Dice la Biblia que el asna se pierde y iban delante del profeta. En esos tiempos se le llamaba vidente. Dice, vamos para el vidente para ver qué le pasó al asna. Pero cuando él llega donde el vidente, que se llama Samuel, la sorpresa que él ve, que Samuel le dice, Dios te ha escogido para reinar Israel. Wow. Y dice la Biblia que él era uno de los más pobres de la tribu de Benjamín. Y la palabra registra que cuando Samuel le da esa noticia, dice, pero ¿cómo yo voy a ser rey si yo soy uno de los más pobres de la tribu de Benjamín? Y la Biblia registra que cuando él se encuentra con el profeta Samuel lo unge como rey de Israel. Él había sido ungido, pero todavía no había sido posicionado. ¿Cuándo están aquí? O sea que el hecho de que el Espíritu Santo te toque significa de que ya tú fuiste ungido. Pero la posición le dará Dios en su tiempo y en el lugar y en el momento correcto. Y la Biblia dice que Samuel le dice a Saúl, ve, hay una compañía de profetas. Caerá el Espíritu Santo sobre ese lugar y empezará a profetizar. Y lo segundo que acontece, tu corazón será transformado. O sea que cuando el Espíritu Santo cae, cuando el Espíritu Santo nos toca, cada día empieza a transformar desde nuestra vida, empieza a cambiar cosas en nuestra vida, empieza a quitar lo que no le agrada y empieza a poner lo que Él va a hacer contigo. ¿Cuántos están aquí? No se me vayan, ¿cuántos están aquí? Y dice la Biblia que Saúl va delante de la compañía de los profetas. En esos tiempos se hacían compañías, empezaban a tocar arpas, salteros, salterinos, lo que hoy se llaman bocinas, tambores. Ellos lo hacían en esos tiempos. Y cayó la atmósfera de Dios y el rey Saúl empieza a profetizar. Segundo principio, cuando el Espíritu Santo te toca, viene a depositarte ADN de parte de Dios. ¿Dónde está aquí? El rey Saúl nunca había profetizado, pero cuando le cayó la atmósfera, cuando el Espíritu Santo cayó sobre él empezó a profetizar. ¿Tú sabes por qué? Porque él recibió un ADN de Dios. Y no solo eso, su corazón fue transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. O sea que toda persona que está aquí en la tierra necesita el toque del Espíritu Santo para que Dios transforme el corazón, para que haya un cambio. Tenemos que ser tocados y transformados por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo están aquí? A veces queremos hacerlo con nuestras manos, pero la Biblia registra físicamente. Necesitamos el toque del Espíritu Santo. Y la Biblia registra que después de eso vino el Espíritu Santo sobre Saúl. Y Saúl mata un asna, va a la guerra y vence. La Biblia dice que Saúl fue
era la presencia del Espíritu Santo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo llega a Saúl, ¿tú sabes lo que pasa? Él empieza a tener victoria de parte de Dios. Hay cosas que no han cambiado. Hay cosas que se mantienen por muchos años igual. ¿Tú sabes por qué? Porque hemos perdido a la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde están aquí? La Biblia registra que la victoria que se le entregó a Saúl era porque el Espíritu Santo venía sobre él. O sea, ¿qué me quiere decir la palabra? Que si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no voy a tener victoria allá afuera. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no voy a ganar batalla allá afuera. Las cosas no van a cambiar. Las cosas se van a mantener iguales. Porque necesitamos un toque del Espíritu Santo. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están aquí? Segundo principio, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. El libro de Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La palabra enseñar significa dar a luz algo que estaba oculto. Hay cosas en el mundo espiritual que tienen que ser reveladas para que el entendimiento humano entienda lo que está viviendo y lo que está pasando. Hasta que el Espíritu Santo no viva en la persona, las cosas van a ser cerradas, las cosas espirituales van a ser ocultas. Y cuando se abre el entendimiento de la mente, cuando el Espíritu Santo nos revela las cosas ocultas. ¿Cómo están aquí? El mundo nos enseña que todas las cosas que pasan allá afuera es porque Dios las puso en nuestra vida. Pero les tengo una noticia. Hay cosas que son implantadas en nuestra vida que no podemos avanzar, que no podemos seguir adelante porque son implantadas y son cauterizadas por un espíritu inmundo que no permite que lleguemos al cumplimiento en el cual fuimos creados. ¿Cómo están aquí? Y es por eso que dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, entonces se nos va a abrir el entendimiento y vamos a ver la raíz y la fuente de las cosas que nos mantienen aguantadas, de las cosas que nos mantienen que no podemos avanzar. A veces le echamos la culpa al hermano, al amigo, al esposo, pero realmente lo que detiene lo que tú vas a hacer es el mundo espiritual. Y no se va a ser revelado hasta que tú no vivas con el Espíritu Santo. ¿Cómo están aquí? El mundo entero busca quién es Dios. Hay tantas cosas, hay tantos paradigmas de quién es Dios. Pero la Biblia dice que las cosas ocultas las revela el Espíritu Santo. O sea que mientras tú estudies, no vas a llegar a entender las cosas que pasan. No vas a llegar por qué las cosas y cuál es el motivo y la razón de las cosas. Porque las cosas no fueron creadas para ser entendidas con las cosas naturales, sino que tienen que ser reveladas en el Espíritu y plantadas en la tierra para que se te alumbre el conocimiento del Espíritu, para entender el porqué y la razón del qué. Pongan aquí. Pongan aquí. Los científicos han querido materializar a Dios, han querido explicar a Dios, pero Dios no puede ser explicado solamente por el Espíritu. ¿Dónde está aquí? Hay cosas que nunca vamos a entender si no nos las revela el Espíritu Santo. Hay cosas que van a estar cauterizadas en nuestra mente si el Espíritu Santo no las revela, porque solamente son cosas espirituales que pueden ser reveladas por el Espíritu Santo. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? La Biblia registra que el Espíritu Santo, la Biblia habla de un rey que se llama Nabucodonosor. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Y dice la palabra que ese rey tuvo un sueño. Y la palabra dice que él tuvo un sueño y no sabía qué hacer, porque ningún mago, ningún científico le podía decir el sueño que él tuvo. Y los mismos científicos le dicen, esa cosa puede ser revelada por el Dios que habita en el Espíritu. ¿Cómo está aquí? Hay cosas ocultas que no pueden ser reveladas si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Hay cosas en nuestra propia vida, le hablo del mundo, pero en nuestra propia vida que no son abiertas a menos que no nos las revele el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí?
Y la Biblia dice que ese rey Nabucodonosor tuvo un sueño y estaba turbado, no podía estar tranquilo. Lo primero que pasa cuando una persona tiene mucha inquietud, no puede estar tranquilo, está turbado, porque quiere saber qué va a pasar mañana, qué va a suceder conmigo, si las cosas van a cambiar, si las cosas van a seguir iguales. Pero hay cosas que no le pertenecen a la carne, sino al Espíritu Santo. Es por eso que millones y millones de personas buscan brujos, buscan santeros para saber su futuro. Pero le tengo una noticia: eso solamente le pertenece al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que este rey estaba turbado porque quería saber qué es lo que iba a acontecer con ese sueño. Cuando una persona está turbada es porque está preocupada, no sabe lo que va a pasar mañana, no sabe lo que va a estar pasando y no sabe cómo va a resolver las cosas y los problemas que están pasando. ¿Cómo están aquí? Amén. Y dice la Biblia que el rey manda un edicto, y el edicto sería matar a todos los sabios y los entendidos de ese tiempo. A Daniel lo tenía como un sabio, un entendido de la palabra. Y dice la Biblia que Daniel va delante del rey y le dice: déjame orar y mañana te digo lo que te has soñado. ¿Cuándo están aquí? ¿Cuándo están aquí? Segundo principio: un rey que tenía todos los reinos, tenía todo el dinero, tenía todas las cosas que él podía comprar. Pero tenemos que entender algo, iglesia. Pregúntame, ¿qué tenemos que entender? Que el mundo espiritual no puede ser comprado por el billete natural. Oh, riba. Tú puedes tener el dinero que tú quieras, la plata que tú quieras, pero el mundo espiritual no puede ser afectado por las cosas naturales. Y es por eso que Daniel le dice al rey: déjame orar, déjame ir a buscar al Dios del entendimiento. Y Daniel fue a orar y Dios le muestra el sueño que el rey tuvo. Aquí estamos hablando de un hombre que si él no dice lo que realmente el rey soñó, lo iban a matar. ¿Cuántos están aquí? Él solamente no iba a dar una noticia, sino que si no lo decía correcto, iban a matar a Daniel. Pero Daniel era un hombre del Espíritu, un hombre que entendía que cuando iba a Dios, Dios le iba a dar respuesta. ¿Cuántas personas necesitamos en este tiempo confiar en Dios, que van delante de Dios y Dios le da una respuesta? ¿Cuántos están aquí? ¿Tú sabes por qué Daniel era un hombre entendido? Porque la Biblia habla en el principio, dice: Daniel no permitió contaminarse con la comida del rey. Mientras andemos en las cosas del mundo y las cosas del mundo nos absorben, no vamos a poder tener acceso a la respuesta de Dios. Es por eso que el mundo entero anda preocupado de qué va a hacer y qué va a pasar, porque no tienen acceso a las revelaciones del Espíritu. ¿Cuándo están aquí? Es por eso que Daniel tenía la confianza de ir al Padre, orar al Padre, y que el Padre le revelara lo que iba a acontecer. Y no solo eso, la revelación que Daniel da no solamente da para esos tiempos. Hoy en día estamos viviendo el último reinado, que es el nuevo orden. Esto es para entendido. Entonces Daniel no solamente se le reveló lo que el rey quería saber, sino que se le reveló el presente, se le reveló el pasado, se le reveló el futuro y lo que iba a acontecer. ¿Cuándo estás aquí? Amén. Pero cuando tenemos acceso al Padre, podemos estar tranquilos. Es por eso que la gente está preocupada y está que no la entiende, porque no tienen acceso al Padre. Porque Él es el que revela, dice, aún lo profundo de Dios. O sea que las cosas que Dios no ha soltado, el Espíritu Santo nos las revela. ¿Cómo están aquí? Por eso que a veces tú ves siervos y siervas que el mundo se le están cayendo y ellos están tranquilos. Y de repente el otro, ¿será que esta gente no se preocupa? No. O sea que ese siervo y sierva está conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercer principio: el Espíritu Santo nos revela todas las cosas espirituales. ¿Cuántos están aquí? Dice la Biblia que cuando el profeta Saúl, el rey Saúl, le falla a Dios, pasa algo. Yo sé que ustedes han escuchado de esto. Se le va el Espíritu de Dios y le viene un espíritu que le atormentaba.
están aquí? Y ahora entiendo y comprendo que cuando no tenemos el Espíritu Santo, hay un espíritu que nos va a atormentar y nos va a hacer entender y nos va a mandar a preocuparnos por las cosas y no vamos a estar tranquilos, vamos a estar inquietos, porque el Espíritu Santo nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da el gozo. Pero cuando Él se va, entonces viene un espíritu que viene a atormentarnos, a traernos preocupación, a traernos lágrimas, tristeza, llanto. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y es por eso que dice la Biblia que cuando el espíritu sale del rey Saúl, viene un espíritu a atormentarlo. ¿Y por qué el espíritu salió del rey Saúl? Porque Saúl desobedeció la orden de Dios. Dios primero lo saca de la pobreza, lo pone en el palacio como rey. Luego Dios le da unas indicaciones que haga y él hace lo que él quiera. ¿Cuántos están aquí? Hoy estamos aquí porque Dios nos ha sacado de peores cosas. Y Dios hizo lo mismo con Saúl. Pero Saúl, cuando Dios le da indicaciones exactas, Saúl desobedece a Dios. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo le fue quitado y vino un espíritu que lo atormentaba. ¿Cuántos están aquí? El problema del espíritu que lo atormentaba era que él no podía estar tranquilo. Él necesitaba que tocaran adoraciones para que ese espíritu saliera. O sea que mientras no había adoraciones, mientras no había alabanza, él no podía estar tranquilo. Él tenía reinado, tenía dinero, tenía todos los bienes que existían, pero no había paz en su corazón. Porque el que da la paz, porque el que da el gozo, porque el que da la tranquilidad, se llama el Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y dice la Biblia, no solamente eso, un hombre que había conquistado reinos, un hombre que Dios le había dado victoria por medio del Espíritu Santo, pero ahora se enfrenta a una batalla mayor. Y dice la Biblia que un pueblo entero estaba retrocedido cuando se le para un gigante, un paladín, un hombre de guerra. Y un pueblo entero se retrocede. ¿Por qué motivo? Porque habían perdido al Espíritu Santo. O sea que la Biblia me registra que hay batallas que no vamos a vencer allá afuera si perdemos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, ya ellos no estaban preocupados si Dios iba a hacer ahora. Ahora ellos estaban preocupados que el gigante me va a matar, los problemas me van a matar, los problemas me van a absorber. ¿Cuánto están aquí? Las deudas me van a matar. ¿Vieron la diferencia? Un hombre que conquistaba a los filisteos cuando tenía el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo se le fue, ahora ya él no estaba, la mentalidad de él no era una mentalidad de victoria, era una mentalidad de perdedor. Y dice la Biblia, Dios no va a dejar su obra por nadie. Dios escoge a otro que se llama David. Usted conoce la historia. Pero lo que quiero resaltar en esto es que sin el Espíritu Santo no somos nadie. Sin el Espíritu Santo no vamos a tener victoria. Sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a ningún lado. Sin esa presencia es la que nos da la victoria, es la que nos trae paz en medio de la tormenta. Han escuchado muchas adoraciones, pero si no está el Espíritu Santo, no podemos tener paz en medio de la tormenta. Arriba, póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, muchos hombres y mujeres de Dios conquistaron naciones, pero fueron hombres que entendieron que con ellos, con la habilidad humana, no iban a llegar a ningún lado. A veces decimos, wow, pero esa persona estudió y yo no. Pero Dios no depende de tu habilidad humana. Dios depende de la presencia y el Espíritu Santo que habita en ti. Los hombres que Dios escogió eran hombres pobres, venían de tribus pobres, eran hombres que nadie daba ni un real por ellos, pero Dios lo había escogido y ellos decidieron tomar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo que ellos ganaran batallas, que ellos ganaran victorias. ¿Cómo están aquí? Yo sé que le estoy hablando a 2 o 3. Yo voy a hacer un llamado. Quiero que pasen acá adelante los que quieren recibir al Espíritu Santo. Wow. Hay cosas que no vamos a ganar si no tenemos la presencia del Espíritu Santo.
El rey Saúl. Saúl era un rey, él tuvo la presencia, pero la presencia se le fue. ¿Qué me quiere decir eso? Lo que me quiere decir eso, que no importa el tiempo que tú tengas aquí, lo que interesa es si la presencia está en ti todavía. Puedes pedir lo mismo. A veces evaluamos a la presencia con el tiempo que tenemos, pero la presencia no depende de qué tiempo tú tengas, depende si realmente tú la has recibido, si tú la has exaltado.